Uno de los juegos de miedo más famosos del mundo, uno de los juegos de miedo más famosos del mundo es el FNAF, ¿no? El juego famoso, conocido juego de que estás encerrado en un despacho y te persiguen unos animatrónicos con almas de niños encerrados y tal. Si yo pregunto ahora mismo a vosotros, a la comunidad, los que me estáis viendo y a todos los que estéis reaccionando a este vídeo por primera vez, ¿cuál es la cosa que más difícil tiene el FNAF? Antes de decirme el juego, obviamente me vais a decir el lore. El lore es una de las cosas más difíciles. ¿Y por qué es una de las cosas más difíciles? Porque no es concreto. El lore está basado a lo que digan los fans. Y es una cosa que Steve Cawson, bueno, el creador del FNAF, que ahora lo va a explicar el vídeo al que vamos a reaccionar, la ha liado porque siempre que salía una teoría nueva, él daba la razón sin darse cuenta de que a lo mejor lo que había dicho en los juegos no era relativo a lo que estaba diciendo esa teoría. Obviamente, un juego está bien y que un creador de un juego escuche a los jugadores o escuche a la comunidad siempre es bueno. Lo que a mí me parece mal en esa situación es que le das la razón de tu propia historia. Así que vamos a reaccionar a un vídeo de Ciroshi, que os dejaré aquí abajo en el canal, de hace 7 meses, llamado ¿Por qué el lore de Five Nights at Freddy estaba condenado desde su comienzo? Vamos a reaccionar un poquito por qué el lore estaba condenado y vamos a verlo, ¿vale? Así que antes de nada, dejad un gran like, suscribiros y activar la campanita, que ya mi familia no sabe cuántas falsas hacerse para hacerse pasar por mis suscriptores. Aquí tenéis mi canal de aquí para que me sigáis y veáis este vídeo, porque ahora mismo este vídeo está hecho de un directo y vamos a reaccionar al vídeo. A Freddy's normalmente acortado a FNAF, veréis, Five Nights at Freddy's normalmente acortado a FNAF es en Vale, Five Nights at Freddy acortado como FNAF. Nosotros decimos FNAF porque suena así, ¿no? Pero en Estados Unidos es FNAF, por si no lo sabíais. Os lo explico yo. realidad una de mis franquicias de terror favorita de todos los tiempos. Para mí siempre ha sido una saga muy cercana a mi corazón. Y a ver, seguramente parte de mi amor por esta franquicia esté muy influenciado por la nostalgia que me da, no lo puedo negar. Tenía 15 años cuando el primer juego vio la luz del día y por eso mismo me impresionó y cautivó. ¿Cuándo salió el primer juego de FNAF? Eh, el primer... eh, espérate que no sé escribir normal. FNAF 1. Año de lanzamiento. Año de lanzamiento. Mira. 8 de agosto del 2014. Damn. Damn. 2014, bro. Locura. Locura. Locura gorda. Yo ya estaba vivo, ¿vale? Muchísimo desde el primer momento. Me pilló justo en esa edad en la que todavía tienes tus miedos infantiles, pero también buscas cosas más oscuras y adultas, y FNAF simplemente rellenó ese espacio de una forma perfecta. Un juego Yo tenía 5 años cuando el 2014. Tenía 5 años cuando salió el FNAF. que era revolucionario y terrorífico, quitando la mecánica que se consideraba más básica de todas, el movimiento, y te dejaba a la merced de unos animatrónicos siniestros de pelotas que hacían ruidos raros, se retorcían al moverse y te pegaban unos sustos terribles si llegaban a atraparte. Pero es que además no se limitaba solo a eso, sino que contaba una inquietante historia por detrás a base de secretos. Y son estos pequeños secretos los que acabaron formando lo que es el lore de Five Nights at Freddy's. Un lore que capturó el interés de muchísimos, incluido yo, y que formó una gran comunidad que tenía como objetivo descubrir esa historia tras los juegos. Y ese es el verdadero problema. Cuando una comunidad, perdón, mala mía, cuando una comunidad le das el poder para que decida tu propia historia, obviamente no va a tener final porque toda la gente va a querer buscarle sentido a una cosa y va a querer buscarle sentido a otra y tú vas sin querer a marearlos más. Ese es el problema que ha estado causando Steve Cawson. Es que voy a decir al creador de FNAF. Es que tampoco voy a decir nada más, tío. Hasta que no salga aquí el nombre de verdad.
Ni idea. Tras muchos años, sin embargo, este lore ha acabado siendo uno gigantesco. Tampoco es de extrañar cuando la franquicia ahora tiene más de una docena de juegos, más de 20 libros, una línea temporal que abarca casi un siglo y vídeos en YouTube que tardan en explicar todo más de 8 horas. Y ese es el problema, porque si tú te vas a un vídeo de 8:47 de 8 horas con 47 minutos para que te explique un puto lore, ese es el verdadero problema, porque todas esas 8 horas, es que dudo que ese vídeo sea real. ¿Ese vídeo es real? ¿Ese vídeo es real? Siglo, y vídeos en YouTube que tardan en explicar Gibis Horror Homester. Espérate, eso es de real. Ha hecho un vídeo de 8 horas. Es real. Es real. El último vídeo antes de dormir. El facto es que nadie dijo que William Afton le gustaría 3 horas el loco. Lo absurdo. Gibby, and I have written scripts No, no está en español, ¿no? Menos mal. Imagínate verte un vídeo de 8:47 minutos, tío, loco. todo más de 8 horas. Es también por esto que, sin duda alguna, la crítica más común y grande respecto a la historia de Five Nights at Freddy's es Ese vídeo tiene que ser historia de YouTube. lo tremendamente confusa que es, lo enrevesado que es el lore. Sin embargo, el tamaño de la franquicia no puede explicar del todo lo engorroso que llega a ser, porque es tan poco claro que hoy casi es mejor considerar a ese lore como una nebulosa inexplicable de teorías, headcanons y opiniones personales de cada uno de los miembros de la comunidad. FNAF se ha convertido en básicamente el lore más complicado de entender y conocer de la industria del videojuego. Esto no es normal. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo la historia de un juego indie hace 10 años ha acabado siendo una cosa tan grande y liosa? Para mí, ¿Es acaso FNAF terminó en FNAF 4. Los demás son gilipolleces para sacar el dinero. Y suelto facto y sigo con el vídeo, ¿eh? algo que ha pasado hace poco? Pues la verdad yo creo que no, y que en realidad esta franquicia estaba condenada a ser una historia con graves problemas desde su comienzo. Y en este vídeo os intentaré explicar por qué creo esto. Antes de empezar quería dejar claro que, aunque es recomendable saber al menos un poco del lore de FNAF, tampoco es totalmente necesario para poder ver y entender este vídeo. Me voy a centrar principalmente en el proceso de crear la historia y no la historia como tal, por lo que no es necesario conocerla en profundidad. Y es que la gran mayoría de fallos de esta historia se reducen a una sola persona, Scott Cawthon. Y yo diciéndole Steve Cawthon, me parece acojonante que yo sea tan gilipollas como para no saberme. Bueno, en verdad, Scott, vamos a decir Scott Cawthon, vamos a decir Cawthon, ¿vale? Queda mejor, Cawthon. El creador de toda la franquicia. Y vamos a ver, no voy a actuar como si fuese aquí el malo de la película. Es un creador con un amor tremendo a su creación, que ha estado siempre atento a la comunidad y lo que ésta le dice. Ese es el problema, que ha estado muy atento a la comunidad. Scott tiene una imaginación increíble y por eso ha escrito una historia que cautivó a todo el internet durante varios años y que, es innegable, ha sido extremadamente influyente. Es que eso da miedo, en plan, bro. Todo el internet durante varios años y que, es innegable, ha sido... Bro, dime que eso no te caga vivo, bro. extremadamente influyente. Pero por muy buen creador que me parezca, el problema no es ese. El problema es que es un terrible escritor, y es aquí donde radica la mayoría de los fallos que la historia de la franquicia tiene. Pero para entender mejor mi opinión... Mira, 10.000 likes y me paso al Five Nights at Freddy 4. 10.000 likes y suscribiros hasta la muerte, en plan, para que yo juegue ese juego. Dejadme volver a hace más de 10 años, a 2014, con el lanzamiento del primer Five Nights at Freddy's.
Este primer juego casi no tenía nada en términos de lore, sino que destacó principalmente por lo original que eran sus mecánicas y los diseños tan horripilantes de los animatrónicos. Pero como he mencionado, FNAF escondía un par de secretos extraños, los cuales fueron los que crearon esa historia tras los eventos que vemos. De esos secretos, los más importantes eran sin duda: 1. Golden Freddy, un animatrónico que aparecía de repente en la oficina y que no parecía tener endoesqueleto dentro, y que si te daba un jumpscare te cerraba todo el puto juego. A mí me salió un Golden Freddy jugándolo yo en mi casa. Esto es increíble, ¿vale? Yo, cuando tenía el ordenador viejo y no tenía decidí descargarme un par de juegos y uno de esos juegos fue Final Fantasy Freddy, ¿vale? Y yo decidí por mi cuenta ser un hombre y jugar a solas sin estar en directo y sin grabar a Final Fantasy Freddy 1. La primera partida ya me salió Golden Freddy. En plan, es que me creáis o no es así, porque yo me acuerdo. En plan, estaba yo pasando a cámara y de repente fue bajar y vi esta imagen, es que la vi, es que vi esta imagen, Si tú vierais, si vosotros vierais mi puta cara, en plan, yo me asusto un montón. Imaginaos que estaba fuera de directo, estaba con la luz apagada, estaba mi familia casi que acostada. Imaginaos el puto miedo con el que yo jugaba. Te lo juro, y claro, te sale el screamer, y te coge y te da el jumpscare, ¿no? Acaban de marcar otro gol. Gol Francia. Acaba de remontar Francia. Está remontando Francia 4-3, increíble. Está remontando Francia, increíble. Señores, seguimos, perdón, es que está jugando Francia e Inglaterra, tercer puesto del mundial, ¿vale? Perdón, mala mía. Que me salió el jumpscare, me salió y me apagó la pantalla entera. En plan, no me la apagó, en plan, me cerró el programa entero. Locura, ¿eh? Y el otro día, esto ya no tiene nada que ver con esto, pero estaba jugando al Valorant, porque, bueno, juego al Valorant algunas veces con mis amigos. Estaba jugando un 1 vs 1 con mi amigo, me enfadé, saqué el Valorant y yo, mira, para que vosotros entendáis, yo... No parecía Perdón, tener endoesqueleto. perdón, Ciroshi. Yo aquí abajo tengo este botón que si le doy a este botón, le doy a finalizar todas las tareas, ¿vale? Se me quita, se me cierra toda la aplicación, ¿vale? Pero todo, en plan los subprocesos también, ¿vale? ¿Qué pasa? Que creo que le di a ese botón jugando al Valorant. No sé lo que pasó, sinceramente. En plan, no tenía nada abierto. En plan, tenía en una pantalla el Google, que tenía el disco abierto para con mi amigo. Y en la otra pantalla el Valorant. Fue cerrar el Valorant, darle a finalizar tarea, pantallazo azul. El primer pantallazo azul con el PC nuevo, locura eso. Dentro, y que si te daba un jumpscare te cerraba. Perdón, no sé que no tenía nada que ver, pero me hacía ilusión decirlo. La verdad es que sí me asustó mucho cuando cerró el Final. Todo el puto juego. 2. La mención de un mordisco del 87, cuando un animatrónico le arrancó a alguien parte del cerebro de un bocado, y si introducimos la fecha en la noche 7 nos da un jumpscare Golden Freddy. Y tercero y último, unos pósters que podían aparecer en las cámaras de los pasillos y que contaban, a base de recortes de periódico, que en esta misma pizzería habían ocurrido una serie de horribles asesinatos, cuando un hombre había matado a 5 niños y había metido a los cuerpos en los animatrónicos. Y claro, tienes 4 animatrónicos principales, más Golden Freddy como aparición, y 5 niños muertos. Además de que esos animatrónicos hacen ruidos raros, como de respiración, y se mueven de forma imposible. Todo empieza a tener sentido, ¿no? Tras los asesinatos de los 5 niños, los animatrónicos empezaron a estar poseídos por sus espíritus. El animatrónico de Golden Freddy además estuvo involucrado en el accidente del mordisco del 87, y seguramente sea por eso que esté escondido y no tenga endoesqueleto, ya que lo habrían dejado de utilizar. Quizás todo este incidente incluso pasó porque estaba poseído ya en ese momento. Y eso es todo, este es el lore completo, muy sencillo en un primer momento. Era claro que Scott nos quería contar la trágica historia tras los animatrónicos y ya está, meter unos secretos que hagan todo este escenario más tétrico y a la vez siniestro. Secretos además que eran una idea brillante, ya que dejaban solo pistas que la comunidad tenía que conectar, creando mucha más interacción y habladuría, y que solo aportaba más a esa atmósfera de juego. Mira, yo creo que nada más que con el lore de FNAF 1 se bate
se folla y se refolla a todos los lores que han salido después de los demás juegos. Y nadie me gana, ¿eh? Juego maldito. Esta colaboración entre Bueno, FNAF 1 y FNAF 2. Ya está. En plan, más de ahí, lore cero, cero. En plan, los demás, en plan, el 3 y el 4, que he dicho que también son de mis favoritos. Bueno, el 3 no, el 4 sí. El 3 y el 4 es más o menos para cerrar un poquito el capítulo, pero yo creo que para lore, el primero y el segundo. autor y comunidad era algo casi nunca visto antes en videojuegos, y estaba reservado exclusivamente a otro tipo de proyectos como los ARG Online. Pensad en cosas como Ventround, Petscope o Knock más 10. Por ahora, esto no creó ningún problema para la historia, ya que era claro lo que Scott contaba sin dejarlo totalmente explícito, pero más adelante, Scott perdió totalmente este equilibrio, ya que es uno muy difícil de mantener. De todas formas, ya hablaremos de eso, porque por ahora no es un problema, y mientras, desde este primer juego sí que se ve uno de los primeros problemas de toda la franquicia: la falta de consideración por la continuidad del proyecto. Y a ver, obvio, en este juego no se le puede culpar a Scott, literalmente era el último juego que iba a crear antes de dejar de desarrollar para siempre, ya que todos los juegos que había creado antes habían sido completos desastres. Eso es verdad, los juegos de antes, incluso ha dicho Scott, creo que lo dijo, que incluso los juegos antiguos que él hacía tienen lore en FNAF. No sé si eso es de verdad o si me lo he fumado, pero algo he leído, algo he escuchado de eso. Como eso sea verdad, locura máxima, locura. Por lo tanto, Scott obviamente no pensó en cómo la historia continuaría, sino que empezaba y terminaba aquí. Pero claro, FNAF lo petó a unos niveles que nunca se habían visto antes en la industria, y ahora de repente Scott podía expandir más, no solo sus juegos, sino también su historia. En su gran mayoría, Five Nights at Freddy's 2 es realmente solo eso, una expansión del primero. En gameplay es lo mismo, pero más pulido y con muchos más animatrónicos, y mientras en la historia introduce unos juegos al estilo antiguo de Atari que pueden aparecer cuando mueres y dan un poco más del trasfondo de los eventos. Se limita solo a lo que habíamos visto ya, esta serie de asesinatos que se mencionaba en los carteles del primer juego, y nos enseña al hombre detrás de todo, el ya infame Hombre Morado, solo para mostrar al final que no estábamos jugando una secuela como podíamos pensar al principio, sino una precuela. Los eventos de este juego pasan antes del primero. Exactamente, es una locura, Este juego también nos desvela detalles muy importantes, como que la marioneta, un animatrónico nuevo de este juego, fue la que les dio vida a los animatrónicos principales. Eso puede indicar que hay algo especial en ella, incluso quizás que era también otra víctima del Hombre Morado, a lo mejor la primera de todos. Además, este Hombre Morado, si nos fijamos, tiene como una placa en uno de los minijuegos, es decir, que quizás fuese un guarda de seguridad en la misma pizzería, lo que también explicaría que esta pizzería fuese el escenario de sus asesinatos y también por qué todos los animatrónicos nos atacan a nosotros, los guardias de seguridad, nos confunden con su asesino. Todo esto contado, al igual que en el primer juego, por detalles y secretos. Tiene todo el sentido del mundo. El primero y el segundo, ya a partir de ahí ya no. Como son Tiene todo el sentido del mundo. menciones del hombre que nos habla por teléfono o esos minijuegos al morir. Pero entonces, ¿qué coño hace una versión rosa de Balloon Boy debajo de mi mesa? ¿Qué significado tiene esto? ¿Y qué coño es esta versión de Bonnie negra que puede aparecer en una esquina de la oficina? Es aquí que llegamos al segundo problema de la historia de toda la franquicia, y es la misma forma de contar la historia y ese equilibrio que antes he mencionado entre autor y comunidad. Los secretos que Scott metió en FNAF 1 y 2 dieron básicamente toda la historia de los juegos, pero claro, si vemos otros juegos de Scott, rápidamente nos daremos cuenta de que nunca ha sido un desarrollador muy serio, y es obvio que se lo pasa bien creando lo que crea, no le importa meter detalles tontos y que no aporten nada en realidad. ¿Veis el problema aquí, verdad? Scott contó la historia a base de detalles y secretos, dejando que la comunidad rellenara los huecos entre ellos con sus propias interpretaciones. Y eso es lo que he dicho, que eso es un problema gordo. No puedes dejar que alguien escriba otra vez tu historia. O es que lo vuelvo a decir, lo siento mucho, pero es verdad. Sin embargo, Scott era alguien a quien no le importaba añadir cosas porque quisiera aportar más ambiente, despistar a la comunidad o porque simplemente le parecía algo gracioso o entretenido. Total, que acabas con cosas como ese Bonnie negro o un Golden Freddy de sombras que aparece en una cámara y nadie... Pero es que claro, dime tú qué cojones es eso. Sin saberte el lore, ¿qué cojones es eso?
conoce en realidad la razón de su existencia, literalmente hasta el día de hoy. Pero claro, mientras tanto, también tienes a una comunidad deseando darle un trasfondo a ellos, porque saben que es ahí que se esconde la historia, por lo que buscarán y utilizarán cualquier posible razón para explicarse qué coño hacen allí. Scott no se dio cuenta de lo esenciales que eran sus secretos, y nunca supo darles la importancia que necesitaban, por lo que la historia al final se empezó a hacer confusa y engorrosa. No puedes utilizar solo este método de secretos para contar tu historia y mientras tratar a estos secretos como chistes a la vez. Desde este momento nunca se puede llegar a saber con total certeza que es un secreto que desvela toda la historia y hace que todas las piezas encajen y que es simplemente un detalle que Scott metió porque estaba aburrido escribiendo el código del Bonnie con cara de urinal. Un problema que, naturalmente, solo se hace más y más grande e importante cuanto más crece el lore tras los juegos. Pero bueno, volviendo a FNAF 2, no hay mucho más en términos de lore en este juego. Como digo, solo expande y nos da detalles importantes sobre lo que ya conocíamos, una historia que a pesar de todo sigue todavía con un rumbo claro y bueno, y que parece acercarse a su clausura natural. Porque sí, Five Nights at Freddy's 3 se supone iba a ser el último juego de la franquicia. Scott, tras el éxito del primer juego, Se supone, pero confirmado, es que no sé si es verdad o no, es que hay mucha gente que dice que sí, mucha gente que dice que no, pero no sé si estaba confirmado por Scott Cawthon de, ay, este va a ser el último que voy a hacer porque estoy cansado. No, tío, me raya. Ni idea. Ni idea. Un minuto, estoy guardando esto. Como una trilogía que acabaría con este. No es de extrañar entonces que este sea, con mucha diferencia, el juego que más se centra en el lore de los que hemos visto hasta ahora. Si juegas de forma normal, te enfrentarás a un solo animatrónico esta vez, un conejo amarillo extraño que nunca se había visto hasta ahora, llamado Springtrap. Al finalizar cada noche, verás un minijuego que muestra al hombre morado desmantelando cada uno de los animatrónicos principales, tras engañarles y que le siga muestra al hombre hasta ahora, llamado Springtrap. Al finalizar, Principáfono nos explica que antiguamente había trajes especiales en la pizzería, que podían utilizarse tanto como disfraces para los trabajadores como animatrónicos, y que cambiaban de uno a otro rápidamente con un sistema avanzado de muelles. Ese era... Vale, eso es la escena de la película. Esa escena de la película, yo me vi la primera y la segunda, la escena esa de la primera película. Y está guapísima como la representaron. El problema es que este sistema era infame por fallar y aplastar. La película 1 me gustó. Hay mucha gente que dice, no pega con la historia, no sé qué. Lo bueno que han hecho es que no pega nada la historia de la película, la historia del libro y la historia del juego, ¿vale? Hay cosas que no pegan, hay cosas que no coinciden y hay cosas que como que intenta juntarlas, pero no, ¿vale? El problema es intentar crear una trama nueva a raíz de lo que ya tienes. Te lo carga el juego. Utilizaran los trajes como disfraz. En la última noche hay un minijuego más. En él, los fantasmas de 5 niños persiguen al hombre morado hasta que se esconde en un traje de un conejo amarillo y ocurre una de las escenas más famosas de toda la franquicia. Es decir, que estábamos enfrentándonos al villano de toda la franquicia, el que había creado toda la tragedia. Vamos, iba a ser un final muy poético a la historia. Es más, esto incluso iba más lejos, porque si juegas de forma normal, solo desbloquearías el final malo. Para el final bueno, tienes que volver a jugar a todo desde el principio. Tócate los cojones. Y en cada noche descubrir un secreto escondido por ahí que te llevaría a un minijuego distinto. En ellos recoges tartas y en la última noche, si has conseguido tócate la polla que tiene que hacer eso para llegar al último, todas esas tartas, puedes dárselas a todos los espíritus de los niños, que tras haber derrotado al hombre morado, se van volando al cielo. Sus almas han sido liberadas de sus animatrónicos y ahora pueden ir a un lugar mejor. Qué bonito final, ¿no? Deja prácticamente todo atado y, a pesar de lo triste de su historia, un buen sabor de boca.
si solo este juego no hubiera sido una mierda como un castillo. Y es que sí, este juego es considerado por, diría la mayoría, como el peor con diferencia de toda la franquicia. La primera noche, Springtrap ni siquiera aparece y no hay nada que hacer. Las mecánicas son repetitivas y poco inspiradas. El ritmo deja mucho que desear porque hay que estar constantemente esperando a que se reseteen las cosas. Los jumpscares de Springtrap son malísimos y, por favor Springtrap, ¿por qué no puedes hacer caso al audio señuelo que acabo de utilizar? ¿Por qué Scott pondría que la mecánica principal puede simplemente fallar aleatoriamente? ¿Por qué? En fin, que como habréis visto, a pesar de que en el lore todo el mundo, incluido yo, estábamos súper contentos y fue alabado por toda la comunidad, en la parte del gameplay la gente lo aborreció con toda su alma. No era ni un juego difícil, sino simplemente irritante de completar y eso dejó a la comunidad muy disgustada, sobre todo considerando que este sería el último juego de la franquicia. Pues bien, resulta que Scott Cawthon también estaba disgustado con esto, con terminar la franquicia con su juego más flojo. La gente se quejaba de que era demasiado distinto, de que era aburrido, peor aún, se quejaban de que no daba suficiente miedo, y es por eso que Scott creó otro último juego más, FNAF 4, el cual... Da miedo, es tétrico ese animatrónico, tío. Es tétriquísimo. volvía a un gameplay mucho más típico de la franquicia y hacía los animatrónicos exageradamente terroríficos. Bro, dime que esto y esto no te da miedo, bro. En plan, los Nightmares, ¿no son esos? Increíble. Y sí, claro, todo esto muy interesante y todo lo que quieras, pero ¿qué pasa con el lore? ¿No se supone que había terminado la historia? Sí y no. Veréis, tras los 3 primeros juegos, la mayoría de cabos habían sido atados y las incógnitas más grandes resueltas. Eso sí, con la excepción de una, el mordisco del 87. Un evento que nos habían mencionado una y otra vez, pero que nunca supimos mucho de él. Las pistas indicaban a que Golden Freddy fue el responsable, pero aparte de eso, nada. Pues bien, en este juego jugamos como un niño y volvemos a tener minijuegos al finalizar la noche, donde vemos la vida del crío. Su padre parece estar siempre ausente y ser un trabajador de la pizzería de Freddy, cosa que les gusta muchísimo al chico, ya que le tiene auténtico pavor a los animatrónicos que hay allí. Su hermano mayor es un abusón y utiliza ese miedo que le tiene a los animatrónicos para gastarle la semana es su cumpleaños. Acabo de cortar el vídeo, no me lo puedo creer. A la de YouTube que ahora mismo la estáis viendo, un minuto. Acabo de cortar el vídeo. No lo puedo creer. Uno de los juegos de miedo más... La noche, donde vemos la vida del crío. Su padre parece estar siempre ausente y ser un trabajador de la pizzería de Freddy, cosa que les gusta muchísimo al chico, ya que le tiene auténtico pavor a los animatrónicos que hay allí. Su hermano mayor es un abusón y utiliza ese miedo que le tiene a los animatrónicos para gastarle... Vale. Se ha quedado bien, se ha quedado bien. Se ha quedado bien, se ha quedado bien. Y lo organizan la fiesta... Señores, hemos vuelto, ¿vale? Perdón. Ahora. Hemos vuelto. Su hermano mayor es un abusón y utiliza ese miedo que le tiene a los animatrónicos para gastarle bromas continuamente. Qué hijo de puta, eso a mí me daba miedo alguna vez. Vistiendo máscaras de ellos. Al finalizar la semana es su cumpleaños y lo organizan la fiesta en la pizzería a pesar de todo. Su hermano decide gastarle una broma más acercando al niño animatrónico de Golden Freddy para que le dé un beso. Pero algo sale mal y la tragedia ocurre. Es decir, que lo que vemos, todo el juego, son los sueños del niño en coma tras ser víctima del mordisco, intentando defenderse de las pesadillas que son los animatrónicos para él, y finalmente muriendo al finalizar la semana. Ahí está, la última pieza que nos faltaba, la historia tras el infame mordisco del 87. ¡Qué gran lore, ¿no? ¡Qué gran historia! No solo ha sido desarrollada de una forma original e interesante, sino que la historia es oscura, profunda, inquietante y cautivadora. Y Scott ha conseguido aprovechar una mala situación como fue el disgusto de FNAF 3 para solo aportar incluso más profundidad al lore. ¿Cómo me ha gustado este camino? Y cómo he disfrutado de hacerlo con vosotros, chicos. Si no hubiera otros 80 juegos más, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Me cago en la puta.
Scott la ha cagado. No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí hay un problema un tanto serio. Esta cinemática muestra el mordisco del 87, pero FNAF 2 ocurre en 1987 y los animatrónicos de esta pizzería no están ahí. Puedes sacar las conclusiones que quieras, que si esto es otro momento, que si esto es otra pizzería, pero mi opinión es que Scott simplemente se cagó encima. Si es otra pizzería u otra fecha, es su culpa por no hacerlo más claro sobre justamente dónde y cuándo ocurrió. Y no me vengáis con la tontería de que fue en 1983 porque el copyright de un programa de televisión de un minijuego dice esa fecha. Así no es como funcionan los copyright. Google es gratis, coño. Y si efectivamente es el mordisco del 87, está claro que Scott se tomó demasiadas libertades y no tuvo en cuenta otros detalles que había puesto antes en otros juegos, haciendo que se sienta totalmente incierto. Joder, no me extrañaría que... Es que da miedo, tío. Yo no podría jugar, tío, a ese juego, no puedo. Efectivamente, el mordisco que nos muestran sea el del 87, pero que ese mismo año la pizzería cerrara y volviera a abrir con animatrónicos totalmente nuevos, los cuales son los que vemos en Five Nights at Freddy's 2. Pero de nuevo, el problema aquí es que Scott no fue conciso. Este es el momento de inflexión en toda la franquicia, porque es el momento exacto cuando el problema de la forma de contar la historia y el problema de Scott no teniendo en cuenta la continuidad de su proyecto chocaron. Y es que es ya hora de inaugurar la tradición más grande de esta franquicia: reescribir mierda. La comunidad, con toda esta información que más o menos se contradecía y no era nada clara, creó la teoría de que esto fue otro mordisco distinto al del 87, y Scott, en lugar de intentar esclarecer lo que quería contar, les dio la razón, creando una dinámica de lo más tóxica que acompañará a la franquicia desde este instante, en la que Scott da cosas que no encajan y deja a la comunidad reescribir toda su historia porque no sabe hacerlo él mismo. Pasado más de un año del lanzamiento del último juego, de repente apareció FNAF Sister Location. La cosa es que recuerdo que cuando se lanzó este juego, yo no podía entender por qué Scott lo creó. No sé si es porque volvió a no querer dejar mal sabor de boca tras el apoteósico fallo que fue FNAF World, un spin-off que era un RPG mucho más al estilo de los juegos antiguos de Scott, no sé si es que quería hacer algo nuevo y diferente, no sé si es que simplemente quería sacar más dinero de la franquicia. Lo único que sé es que no fue porque de repente tenía más que contar sobre la historia, porque os lo digo desde ya, FNAF Sister Location adelante es donde se fue todo a tomar por el culo, no solo por el juego, sino porque poco después llegaron una serie de novelas. Y fue el punto de inflexión. Este salto de la franquicia multimedia que hizo a esos problemas que había ya antes 1000 veces más grandes. Porque con FNAF 4 todavía había un problema de continuidad causado por no ser lo suficientemente conciso, pero con Sister Location es ya otro nivel. Las cosas que se muestran no parecen tener absolutamente nada que ver con la historia que conocíamos antes. En este juego trabajamos en unas instalaciones subterráneas, haciendo el mantenimiento de unos nuevos animatrónicos, Baby y Valora, además de dos nuevas versiones de animatrónicos más antiguos, Freddy y Foxy. Cada noche tenemos diferentes tareas para realizar ese mantenimiento. Sin embargo, los animatrónicos parecen estar teniendo problemas técnicos, por lo que se les envía a una sala donde una máquina les quita el endoesqueleto con un único y rápido movimiento, solo para que Oh, goddamn. nosotros seamos, al final, la última víctima de esta máquina y nos destripe. Y es que los animatrónicos se habían combinado en una nueva entidad llamada Enart que quería utilizar nuestro cuerpo como disfraz y escapar de las instalaciones estas subterráneas. El por qué no utilizan los cuerpos de los técnicos que ya habían matado antes y se empeñan en que seamos nosotros, no tengo ni puta idea. Pero claro, ¿esto tiene algo que ver con la historia original? Y si lo tiene, ¿qué coño se supone que estamos viendo? Como siempre, nada se deja claro. Y todo esto se hizo peor porque, como he dicho, poco después Scott publicó varias novelas basadas en el universo. Y digo basadas y no parte de él porque resultaron que no eran canon. Aunque bueno, luego vino aquí Papi Scott a decir que solo las cosas que se dicen en el párrafo 23 y 58 del libro 3 de la serie eran canon. Pero nada más, no te vengas arriba tampoco. ¿Veis lo que os digo? De que es imposible saber qué hay que tomarse en serio y qué no. ¿Qué forma parte de la historia de verdad? Llega un punto en el que eres tú, como espectador, o la comunidad del lore, los que tienen que decidir qué es parte del canon y cómo conectar todo, porque sería imposible que la historia funcione de cualquier otra forma. De repente, el lore se hace extremadamente polifónico, porque Scott ha cedido su voz a la comunidad a la hora de escribir la historia. Este es seguramente el problema más importante y grave de toda la franquicia, el problema de la autoría. ¿Quién es el autor de la historia si eres tú el que la tiene que escribir y no Scott? Se crea un vacío extraño entre dos realidades en las que el lore de FNAF existe. Deja tantas cosas en el aire que, a no ser que tú te imagines cómo encajarlas, la historia no puede funcionar, pero a pesar de todo, Scott siempre... Este es el clip de Robles que dice: aquí está tu heladito, aquí está tu heladito, heladito.
Espérate. Aquí. ¡Ahí tenés el heladito! ¡Cómetelo y métetelo por el orto, rubia de mierda! Locura. ¡El helado! ¡Oh, rubia de mierda! Esa loco. ¡El orto, rubia de mierda! Esa locura. Tiene razón y puede cambiar las cosas si le apetece a él. Todo está abierto a la interpretación, pero todo se puede reescribir si le conviene a la supervivencia de la franquicia. Ay, esa era la Todo animación. empieza a perder el sentido. Pasado otro año más, Scott lanza otro juego sin ningún tipo de aviso. No os lo vais a creer, pero por 24ª vez, este se supone que iba a ser el último de la franquicia. FNAF Pizzeria Simulator. Para cuando llegó este juego, estábamos ya en territorio de que se necesiten 4 horas para explicar todo el lore. Lo cual, por cierto, hace que todos los juegos pasados a este punto no se puedan entender si no conoces la enciclopedia que es el lore de FNAF. En plan, sí, te lo puedes pasar bien y todo jugando a Pizzeria Simulator sin tener ni idea del lore, pero ¿quiénes son estos? ¿Dónde coño estoy? ¿Quién habla? ¿Por qué se está quemando todo? ¿Ah? Esto es una consecuencia bastante presente de los juegos de FNAF de tener el lore tan engorroso de la franquicia, y es que tienen una dificultad de introducción enorme. Si los fans ya tienen dificultades sabiendo qué cojones está pasando, imaginad a alguien que no tiene ni idea de quién es Freddy siquiera y le metes directamente a Pizzeria Simulator. No se va a enterar de absolutamente nada. Y es que cuando escribes, también hay que saber cuándo parar. Las historias simplemente no pueden continuar de forma indefinida sin que se pierdan a sí mismas. Una de las cosas más básicas que se recomienda cuando se escribe cualquier historia es crear un alcance específico y cerrado. Saber de dónde partes y dónde quieres acabar, creando un diagrama de por lo que quieres pasar, lo que es necesario contar y lo que no. FNAF ha demostrado una y otra vez que no sabe cuándo parar, y el problema viene en que, como siempre, la única persona que podría actuar como autor y tener El propio creador, pero no lo hace. autoridad de dónde termina todo es Scott, y él se niega a actuar como tal porque quizás se pilla los dedos en el futuro, cuando quiera sacar un nuevo juego. Esto no sería tanto un problema tampoco, sino si intentara crear una sola historia con una sola línea temporal, pero desde siempre, tanto Scott como la comunidad han tenido una obsesión terrible con crear una única línea temporal para absolutamente todos los eventos de los juegos, libros, etc. Y esto le ha hecho un daño terrible a toda la franquicia. Llegado a estas alturas, el lore había cambiado de los 5 niños asesinados a la historia de 2 hombres, Henry Emily y William Afton. Afton resulta ser quien estaba detrás de los asesinatos de los 5 niños originales. Es el hombre morado, y Henry Emily era como su compañero de negocios al principio, ya que ambos abrieron todo el puto negocio de las pizzerías con animatrónicos de Freddy. Pero luego Afton se cargó a la hija de Henry, que acabó en Puppet, además de los otros niños, con el afán de conseguir una sustancia llamada Remnant, que es como el alma casi de alguien, y con la que intentaba revivir a su hijo, el cual es el niño de Five Nights at Freddy's 4. Pero luego Afton se cargó a toda su familia, los cuales acabaron en los animatrónicos de Sister Location, que encima luego, cuando escaparon, utilizaron el cuerpo de su hijo mayor, Michael, el que le hacía bullying al pequeño, es decir, que éramos él en Sister Location, y que se convirtió en inmortal por algo del Remnant, aunque en mi headcanon es simplemente que el señor era un puto Chad, y resulta que la única forma de destruir ese Remnant, que es como el alma de la peña, recordemos, es con fuego, por lo que Henry crea un plan para llevar a todos los animatrónicos que faltan, además de Afton, que ahora es Springtrap, a una nueva pizzería, donde le prende fuego a todo y suelta un discurso que pega durísimo. Dios mío de mi vida y del amor hermoso. ¿Veis lo que os digo, no? ¿Cómo hemos llegado aquí de una pequeña historia sobre el asesinato de 5 niños? Y lo peor es que no hay ni de coña forma de saber lo que está pasando jugando solo a los juegos, sino que tenías que estar al loro de lo que decía la comunidad, los libros, la wiki del juego, el papa... Pero vamos a ver, ¿qué tipo de historia es esta? Pues Scott no se iba a molestar en responder la pregunta porque decidió abandonar la franquicia. Bueno, más o menos, ya que le cedió los derechos a un estudio llamado Steelwool para que desarrollara sus juegos. Eso sí, con la cláusula de que seguiría teniendo un poco de control sobre lo que hacían, especialmente respecto al lore. La historia había mostrado muchas fracturas y problemas muy graves, pero mira,
todavía lo paso. De verdad, para cuando se fue Scott ya me parecía que el lore se había complicado muchísimo más de lo necesario y que debería de haberse quedado en uno de sus muchos finales. Pero a pesar de todo, lo paso. Los problemas que habían estado allí desde el principio seguían allí, y es más, se habían hecho extremadamente graves, y me jodía con toda mi vida que ya no pudiera leer nada sobre la historia original de FNAF, que es la que me gustaba, sin tener que pasar por 34 teorías de fans porque era la única forma de conectar todo. Pero de verdad que lo paso. Lo acepto, me parece que el final de Pizzeria Simulator era bastante decente. Me parece que la historia todavía tenía elementos buenos. Me parece que podría tener muchos Hasta que sacaran otro juego más, ¿no? El Security Breach, ¿no? problemas, pero al menos era todavía una historia muy interesante. Nos quedan 4 juegos más, chicos. La era de Steel Wool me parece la peor sin lugar a dudas respecto al lore, lo cual es una pena terrible porque me parece que son buenos desarrolladores y que han creado juegos muy buenos a la hora de ambiente y gameplay. Pero es que en el lore es terrible. Primero reviven a Afton una vez más en Help Wanted, volviéndose ahora una versión digitalizada o algo por el estilo, yo qué sé ya, macho. Y a pesar de todo esto no era nada comparado con lo que nos esperaba con Security Breach. Creo que este juego... Esto había un meme, todo gracioso Hostia, va 3-1 ganando Inglaterra, increíble. Because... No era FNAF. Este. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Vanessa, life goes on, you know. Ah, vale, que acabo de marcar. Bueno, yo creo que 5-4 queda el partido de Inglaterra-Francia. Locura, ¿no? Ejemplifica de forma perfecta todo lo malo respecto a los métodos tan malos de escritura que Scott utiliza y en los que la franquicia está cubierta. Y es que en un directo por el 10º aniversario de Five Nights at Freddy's, Scott desveló que se negó a contar una historia como tal a Steel Wool para desarrollar el juego, sino que se limitó a decir secretos y pistas para que ellos la interpretaran como quisieran. El resultado acabó siendo una narrativa que no tenía ni pies ni cabeza, que era más caos que cualquier otra cosa y que no parecía tener nada que ver con lo que nos mostraba y nos habían contado antes. ¿Os recuerda algo todo esto? Scott utilizó el mismo método que había utilizado para contar el lore de Five Nights at Freddy's y eso llevó a un esperpento de juego. ¡Qué cosas!, ¿verdad? Esto muestra lo que ya he dicho, que todo el método de Scott para contar la historia tiene graves problemas que habría que haber solventado siendo más claro y conciso en lugar de la trayectoria que la franquicia ha seguido de dejar más y más en el aire para ser interpretado como tú quieras. O sea, es que de verdad, en lugar de dar una historia coherente, decidió jugar al teléfono roto con los desarrolladores de su juego. Sinceramente, FNAF tendría que haber terminado en FNAF 4. No hay más. No hay más. ¿Qué, Scott? ¿Por qué? Si tenías una historia pensada, ahora la has condenado totalmente. Y si no la había, entonces estás condenando a toda tu puta franquicia porque sabes que tienes a miles de fans que están obsesionados con conectar todo lo que les eches. ¿Dónde está el respeto a lo que creas que tienes con los juegos? Es que el lore no... Esa foto da miedo, me da miedo. Gol de Inglaterra, pero bro, esto qué polla, ¿qué partido es este? ¿Se merece ese tipo de respeto? Es que no te entiendo, Scott, no te entiendo. Llega un punto en el que no puedes evitar decir, vaya chollazo que tiene el cabrón de Scott, que literalmente toda la escritura 10 goles en un partido es loco, que hace hoy en día se la escriben otros, ya sea los autores de los libros, los desarrolladores de Steel Wool o la comunidad. Y lo único que tiene que hacer es sentarse ahí y ser misterioso. Literal solo tiene que decir... perro con rabia. Y habrá cientos de miles de personas que le escribirán una puta novela para conectar lo que acaba de decir con las cosas que ya han pasado, explicando con todo tipo de detalle cómo el perro se refiere a Roxanne y la rabia es la que siento en la entrepierna cuando la miro. ¿Qué cojones, tío? ¿Por dónde íbamos?
Ah, sí. A ver, chicos, es lo que he dicho. Esto se resume a que el método de Scott no es escritura siquiera, es lo contrario de escritura. No me puedo explicar esto si no es que en algún momento se dio por vencido y decidió que es mejor que otros hagan su trabajo. Finalmente, ahora con el lanzamiento de su último juego, la franquicia se ha sacado un nuevo villano llamado el Mimic, una IA maligna que también mata gente y que explica algunas de las cosas que ya se habían mostrado antes en otros juegos. Aunque me gusta que por fin hayan creado otro villano en lugar de William Afton, que lo habían revivido una y otra vez, como siempre todo ha sido en retrospectiva, como siempre todo a base de reescribir lo escrito, como siempre todo a costa de hacerlo 1000 veces más confuso y engorroso. No creo ni que sea importante ya explicaros esto, porque espero que os haya podido mostrar los fallos en los que cae el lore de FNAF y lo que lo han llevado con el transcurso de los años a convertirse en una historia irreconociblemente caótica. Lo peor es pensar que no siempre fue así, y es que en su interior todavía existe esa historia original, una historia clara y concisa, pero que se contaba a base de secretos. Sin embargo, la franquicia quería expandirse y seguir, muchas veces a costa de su lore, que no podía expandirse más. Scott no supo nunca aprender de sus errores y desarrollar la narrativa más allá de lo que se marcó en un comienzo, y eso ha llevado a la realidad del lore hoy en día, un lore totalmente incomprensible. Y Literalmente, la verdad. claro, llegado a este punto, no puedes evitar pararte y preguntarte, ¿pero de qué coño va esta historia? ¿Cuál se supone es el centro o núcleo de todo? Al principio eran asesinatos, pero ¿ahora? ¿De qué va el lore de FNAF? ¿Qué cuenta esta historia? Lo único que hace es intentar justificarse a sí misma con cada cosa que añade, pero ha llegado a un punto en el que al parecer hemos aceptado eso como suficiente. Crear más y más profundidad a todo el lore, añadir todo tipo de elementos y razones para todo, sin que intente contar. La comunidad del lore pasa de ser una que intentaba conectar los puntos y crear una historia entre todos, a una en la que la mayoría de sus miembros parecen totalmente hostiles respecto a las teorías de cualquier otra persona, a pesar de que, como he explicado, no hay forma de crear coherencia si no es a base de teorías personales. Pero nada, les puedes dar tu propia versión de los hechos y te dirán, serás tonto, no has tenido en cuenta estos 3 secretos que hemos decidido conjuntamente son canon, a pesar de que nadie lo ha confirmado, y este personaje del libro, por lo que tu teoría es una mierda y deberías de avergonzarte. Scott, quítale su letra. Me hace gracia porque desde la creación de FNAF ha habido varios proyectos ¿Y eso qué cojones? que han intentado retomar la historia original y recontarla de una forma distinta. ¿Y eso qué cojones? Uno de esos proyectos es el de las cintas VHS de FNAF de Squimpus McGrimpus, una serie de terror analógico en YouTube que hace un muy buen trabajo en mostrar que, con solo unos pequeñísimos cambios, ese lore original hubiera funcionado de una manera estupenda, pero también muestra que lo que la historia de FNAF necesitaba más que ninguna otra cosa es mesura. Saber cuándo terminar, y Scott siempre se ha empeñado en que la historia siga. Una y otra vez ha llegado a un final más que natural, más que cualquier otra cosa. Verla de vuelta, tal y como hacen con el puto William Afton, hasta el punto de parecer un chiste más que cualquier otra cosa. En conclusión, aunque los problemas del lore de FNAF se han hecho extremadamente visibles en la segunda mitad de la franquicia, todo a partición para la continuidad de la historia, la idea de crear una falta de autor se ha escrito necesidad de expandirlo. Y, como he dicho al principio del vídeo, en realidad todo esto acaba siendo por una persona, Scott Cawthon, que... Vale, ese es el problema. Señora, voy a dejar hasta aquí el vídeo para deciros que os quiero. Nos vemos en el siguiente vídeo con más, pero no mejor, porque es imposible. Recordad que soy una persona válida y valiosa, que me sigáis en YouTube, en Kik, en todos lados, que está aquí abajo. Y deciros que... tened cuidado, porque si no me seguís os viene Freddy por la noche. Saludo, hasta luego. Adiós.